La historia de la antigua Roma es una epopeya colosal que abarca casi 1000 años, desde sus orígenes legendarios en el año 753 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Durante este extenso período, Roma pasó de ser una modesta aldea situada a orillas del río Tíber a convertirse en la potencia dominante del Mediterráneo, marcando un antes y un después en la historia de la civilización occidental. Esta narración intenta ofrecer un recorrido fluido y detallado por los momentos clave de la evolución política, social, militar y cultural de Roma, así como la influencia de sus principales dirigentes, entre ellos algunos de los emperadores más emblemáticos como Julio César, Augusto, Nerón y otros de la dinastía imperial. La leyenda cuenta que Roma fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos que, según la tradición, fueron amamantados por una loba en una cueva próxima al río Tíber. Esta narrativa mítica, que combina elementos divinos y humanos, simboliza la lucha y la esperanza en el inicio de una ciudad destinada a convertirse en un faro de poder y cultura. Aunque la historiografía moderna reconoce que la fundación de Roma se basó probablemente en una unión de diferentes tribus y comunidades locales, la leyenda ha ejercido una influencia perdurable en la identidad romana. Los primeros habitantes de la región, conocidos como latinos, se asentaron en el valle del Tíber y desarrollaron formas incipientes de organización política y social. La ubicación estratégica de Roma, en la confluencia de rutas comerciales y de comunicación, favoreció el intercambio cultural y el crecimiento económico. A lo largo de los primeros siglos de su existencia, la ciudad desarrolló rasgos propios, que se verían reflejados en su posterior expansión y en la estructuración de un complejo entramado administrativo y militar. Durante los primeros siglos, Roma se constituyó como una monarquía en la que varios reyes, tanto de origen latino como posiblemente etrusco, gobernaron la ciudad. Las tradiciones remontan el reinado de Rómulo hasta el de Tarquino el Soberbio, el último rey de Roma, cuyo mandato se caracterizó por un régimen autoritario y conflictos internos. Se dice que durante el reinado de los reyes romanos se establecieron muchas de las instituciones y estructuras que más tarde serían fundamentales para la organización republicana. En esta época, la sociedad romana se organizaba en torno a una monarquía en la que la autoridad estaba concentrada en la figura del rey, mientras que las familias patricias, poderosas y respetadas, ejercían influencia en la vida pública. Las estructuras políticas se forjaban a partir de costumbres y tradiciones, y las relaciones entre las distintas tribus se fundamentaban en acuerdos y rituales religiosos que reforzaban la cohesión social. La transición entre el período legendario y el histórico se da a través de relatos que, si bien contienen elementos míticos, ofrecen indicios de un cambio político y social. El receso del poder monárquico y la instauración de la República Romana en el 509 a.C. constituyen uno de los momentos más trascendentales en la historia de Roma. Con el derrocamiento de Tarquino el Soberbio, se abría un nuevo capítulo en el que el poder se compartía entre instituciones representativas, como el Senado y los comicios, y magistrados electos anualmente, entre los que los cónsules ocupaban un lugar preeminente. La República representó un modelo de gobierno que escaló en complejidad y que influyó en la filosofía política occidental. En esta época, Roma se encontraba en constante expansión territorial, lo que la llevó a enfrentarse a desafíos internos y externos. La lucha entre patricios y plebeyos moldeó la política interna, dando lugar a reformas sociales y políticas como la creación de la figura del tribuno de la plebe, que representaba los intereses de los sectores menos favorecidos de la sociedad. Una de las primeras guerras significativas fue el enfrentamiento contra los vecinos de la península itálica, que culminó en la consolidación de la hegemonía latina. A lo largo de este periodo, se introdujeron reformas fundamentales en el derecho y en la organización del Estado. La Ley de las 12 Tablas, 451-455 a.C., es un ejemplo destacado de cómo la codificación de normas pudo contribuir a la estabilidad social y a la consolidación de la autoridad del Estado romano. La consolidación de la República Romana en la península itálica no estuvo exenta de conflictos. Las guerras samnitas, aproximadamente entre 343 y 290 a.C., supusieron una serie de enfrentamientos decisivos contra la poderosa tribu itálica de los samnitas. Tras una serie de batallas encarnizadas, como la célebre batalla de Centino en el 295 a.C.,
Roma logró imponerse, incorporando a su órbita territorios y poblaciones de gran relevancia para futuros desarrollos. Estos conflictos, además de expandir el territorio romano, fueron cruciales para la transformación del ejército, que pasó de ser una formación ciudadana a una fuerza profesionalizada, quedando marcada la importancia de la disciplina y la estrategia en el combate. La capacidad de organizar campañas militares logísticas y la adaptabilidad en el campo de batalla se convirtieron en rasgos distintivos del espíritu romano. El enfrentamiento entre Roma y Cartago, las famosas guerras púnicas, constituyó uno de los episodios más fascinantes y decisivos de la historia antigua. La primera guerra púnica, 264 a 241 a.C., se inició principalmente por la lucha por el control del Mediterráneo occidental y desembocó en la victoria romana, que consolidó el poderío marítimo de la ciudad. La firma del tratado en el 241 a.C. marcó la extinción del poder cartaginés en Sicilia, territorio que pasó a formar parte del incipiente Imperio Romano. La Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 a.C., quizá la más célebre por la figura del general cartaginés Aníbal, es recordada por la sorprendente travesía de los Alpes con elefantes y sus victorias iniciales en batallas como Trebia, en 218 a.C., y Canas, en 216 a.C. Sin embargo, el genio militar romano, encabezado por líderes como Publio Cornelio Escipión, supo reestructurar la estrategia y en la batalla de Zama, en el 202 a.C., infligir a Aníbal una derrota decisiva que selló el destino de Cartago. La Tercera Guerra Púnica, 149 a 146 a.C., culminó con el asedio y la completa destrucción de Cartago, lo que permitió a Roma consolidar su control sobre el Mediterráneo occidental y abrir una nueva etapa de expansión en el ámbito internacional. Esta victoria no solo fue militar, sino que tuvo enormes repercusiones económicas y culturales, permitiendo la integración de nuevas ideas y la adquisición de vastos recursos que impulsaron el crecimiento del Estado romano. A medida que Roma se expandía, la estructura política de la República se vio sometida a crecientes tensiones. La concentración de riquezas y el incremento de la influencia de los líderes militares provocaron la aparición de disputas entre las élites gobernantes. Las luchas sociales y los conflictos derivados de la desigualdad dieron lugar a reformas, pero también a periodos de inestabilidad que pusieron en entredicho la viabilidad del sistema republicano. Un hito importante en este proceso fue la transformación de la institución del general en una figura política dominante. Durante las guerras civiles del siglo I a.C., personalidades carismáticas y poderosas como Cayo Julio César lograron acumular un poder que iba más allá de las fronteras militares para llegar a desafiar la autoridad del Senado y la estructura republicana. La invasión de la élite política y las ambiciones personales desembocaron en conflictos irreconciliables, marcando el fin de la República y el inicio de la era imperial. Julio César se erige como una de las figuras más complejas y controvertidas de la historia romana. Nacido en una familia patricia, su carrera militar estuvo llena de éxitos en las Galias, donde expandió el territorio romano y demostró una habilidad táctica sin precedentes. Durante su vida, César se destacó no solo por sus proezas militares, sino también por sus reformas en la administración y en el calendario, logrando establecer nuevas estructuras de gobierno que perdurarían en la posteridad. El creciente poder personal de Julio César y sus ambiciones políticas generaron tensiones insostenibles en el seno de la élite romana. Las conspiraciones crecientes culminaron en su asesinato el 15 de marzo del 44 a.C., día marcado en la historia como los Idus de marzo. Su muerte no logró restablecer la antigua república, sino que desencadenó una serie de guerras civiles que llevaron finalmente al ascenso del primer emperador. La figura de César es recordada tanto por su genio militar como por su capacidad para implementar reformas que cambiarían radicalmente la estructura social y política de Roma. La combinación de ambición, carisma y habilidad estratégica lo convirtieron en un símbolo del poder y, a la par, en un recordatorio de cómo el exceso de poder concentrado en una sola persona podía ser motivo de desestabilización y conflicto. Tras la turbulenta etapa de guerras civiles,
surgió Octavio, posteriormente conocido como Augusto, quien logró consolidar su posición y transformar el sistema político de Roma. En el 27 a.C. se estableció el Imperio Romano, marcando el inicio de una nueva era en la que la figura del emperador revestía un papel central en la conducción del Estado. Augusto, con su habilidad política y un carisma innegable, supo integrar las fuerzas militares, políticas y sociales en beneficio del bienestar general, abriendo un periodo conocido como la Pax Romana. Las reformas administrativas, la reorganización del ejército y la construcción de infraestructuras fueron algunas de las medidas implementadas durante este periodo. Augusto instauró un modelo de gobierno que, aunque concentrado en su figura, preservaba ciertas tradiciones republicanas, lo que le permitió mantener la estabilidad y el orden social. Durante su reinado, que se extendió entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo, Roma se consolidó como la potencia indiscutible del Mediterráneo, y se sentaron las bases para un esplendor cultural y económico sin precedentes. La Pax Romana, o Paz Romana, se extendió aproximadamente desde el 27 a.C. hasta el 180 después de Cristo, un periodo caracterizado por la estabilidad política, la prosperidad económica y la consolidación de las instituciones del poder imperial. Durante estos 2 siglos, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial, abarcando desde las Islas Británicas en el norte hasta Egipto en el sur, y desde la península ibérica en el oeste hasta Mesopotamia en el este. Este periodo se caracterizó por la construcción de infraestructuras que unieron a las variadas provincias del imperio. Carreteras, acueductos, puentes y anfiteatros y eran símbolo del poder y la grandeza romana. Las obras públicas promovieron el desarrollo económico y contribuyeron a la difusión de la cultura y las costumbres romanas en todos los rincones del imperio. Asimismo, la Pax Romana permitió el florecimiento de las artes, la literatura y la ciencia, dejando un legado que aún se estudia y valora en la actualidad. La administración del vasto territorio romano se basó en una meticulosa organización provincial, en la que cada región contaba con gobernadores designados que debían dirigir la recaudación de impuestos, mantener el orden y fomentar el desarrollo local. Aunque existían tensiones y conflictos esporádicos, la estructura centralizada y el poder militar permanente contribuyeron a garantizar la estabilidad durante este extenso periodo. La dinastía de los emperadores Julio-Claudianos fue la primera en regir el imperio, y su reinado estuvo marcado por una serie de figuras de enorme protagonismo. Tras Augusto, se sucedieron Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, cada uno dejando su impronta en la historia de Roma. Tiberio, quien gobernó desde el 14 hasta el 37 después de Cristo, fue un líder competente, pero su reinado estuvo marcado por una creciente desconfianza y una administración cada vez más cerrada y autocrática. La ambivalencia de su figura marcó un contraste con el legado de Augusto, generando un clima de incertidumbre en la corte imperial. Calígula, cuyo gobierno se inició en el 37 después de Cristo y fue notablemente breve debido a su repentina muerte en el 41 después de Cristo, es recordado por su conducta extravagante y muchas veces despótica, a pesar de algunos intentos por presentarse como un gobernante accesible y cercano al pueblo. Sus excesos, tanto en gastos como en excentricidades personales, desembocaron en una creciente oposición que acabó por precipitar su fin. Claudio, designado emperador en el 41 después de Cristo y reinante hasta el 54 después de Cristo, mostró ser un líder sorprendentemente competente, a pesar de las limitaciones que le imponían su salud y cierto desprecio inicial por parte de la nobleza. Durante su mandato se impulsaron importantes reformas administrativas y se realizaron conquistas como la anexión de Britania en el 43 después de Cristo, lo que amplió considerablemente los dominios romanos. Nerón, que gobernó entre el 54 y el 68 después de Cristo, es quizá uno de los emperadores más polémicos de la historia romana. Su reinado estuvo lleno de controversias, marcado por persecuciones a los cristianos, lujurias, extravagancias y una supuesta indiferencia ante los desastres, como el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. La imagen de Nerón, por lo tanto, se convirtió en sinónimo de tiranía desmesurada, y su caída
aseguró la caída definitiva de la dinastía Julio-Claudiana. Tras el turbulento reinado de Nerón, el imperio experimentó un periodo de inestabilidad y crisis, conocido como el Año de los 4 Emperadores en el 69 después de Cristo, en el que varias facciones y generales se enfrentaron por el control de Roma. Este conflicto interno evidenció las fragilidades del sistema de sucesión y la dificultad de mantener el orden en un imperio tan extenso. La resolución de estas crisis vino con el ascenso de Vespasiano, fundador de la dinastía Flavia, cuya política de reconciliación y recuperación del orden marcó el inicio de un nuevo ciclo de estabilidad. Durante el reinado de Vespasiano, 69-79 después de Cristo, y sus sucesores, se reestructuraron las finanzas del imperio e impulsaron obras públicas que consolidaron el legado del poder central. La dinastía Flavia, con Vespasiano, Tito y Domiciano, se caracterizó por una marcada tendencia a restablecer el orden y a impulsar proyectos de gran envergadura. Tito, recordado por su gestión durante la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo y el posterior alivio en la ciudad de Roma, supo combinar la compasión con la eficacia, dejando una imagen positiva de su gobierno. Por otra parte, Domiciano, cuyo reinado finalizó abruptamente en el 96 después de Cristo tras un asesinato palaciego, se destacó por su enfoque autoritario que, a pesar de algunos éxitos en las reformas administrativas, generó una oposición creciente entre las élites. Con el advenimiento de la dinastía de los Antoninos, iniciada por Nerva en el año 96 después de Cristo y continuada con los reinados de Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, el imperio alcanzó uno de los máximos picos de prosperidad y estabilidad. Trajano, en particular, es recordado por expandir el imperio hasta sus límites máximos, alcanzando territorios en el cercano Oriente y en la península ibérica. La conquista de Dacia, en el 106 después de Cristo, proporcionó enormes recursos económicos a Roma, sobre todo en plata, lo que financió posteriores obras y reformas. Adriano, sucesor de Trajano, centró su política en la consolidación de las fronteras y en la construcción de fortificaciones, como el Muro de Adriano en Britania, erigido alrededor del 122 después de Cristo. Su enfoque fue menos expansionista y más orientado a la estabilidad interna y la integración de diversas culturas bajo el amparo del poder imperial. Antonino Pío y Marco Aurelio continuaron con esta política de benevolencia y orden, afianzando la imagen del emperador como protector y garante de la paz. Marco Aurelio, reconocido tanto por su labor militar como por sus meditaciones filosóficas, dejó un legado basado en la reflexión y en la ética del deber, lo que contribuyó a la consolidación de una imagen idealizada del gobernante romano. A finales del siglo II y a lo largo del siglo III, el Imperio Romano comenzó a experimentar una serie de conflictos internos y presiones externas que pusieron a prueba su resistencia. La llamada crisis del siglo III se caracterizó por una sucesión rápida de emperadores, frecuentes golpes de Estado, enfrentamientos con pueblos bárbaros en las fronteras y una grave crisis económica. Las continuas guerras en las fronteras, especialmente contra tribus germánicas y persas, sumadas a las luchas internas por el poder, obligaron a los emperadores a implementar reformas profundas en el ámbito militar y administrativo. La militarización excesiva y los elevados gastos en las campañas bélicas provocaron una inflación considerable, lo que minó la economía del imperio y afectó la estabilidad social. Durante este periodo, el imperio vio surgir numerosos emperadores en un corto margen temporal, muchos de los cuales no llegaron a estabilizar la situación. Las crisis de legitimidad, las conspiraciones y la amenaza constante de invasiones externas destacaron las debilidades de un sistema que ya había alcanzado una complejidad tan elevada que su aparato burocrático se volvió pesado e ineficiente. Frente a estos problemas, emperadores posteriores emprendieron reformas con el objetivo de restaurar el orden. Uno de los hitos en esta etapa fue la implementación de la tetrarquía por parte de Diocleciano a comienzos del siglo IV. Esta reestructuración política, establecida en el 293 después de Cristo, dividió el imperio en dos grandes partes, cada una gobernada por un Augusto y un César, con el propósito de hacer frente de manera más eficaz a las amenazas militares y administrativas. La tetrarquía supuso una reorganización del aparato estatal, que profundizó la división del poder,
lo que permitió a Diocleciano aplicar reformas en áreas como la recaudación de impuestos, la reorganización del ejército y la administración provincial. Estas medidas, aunque en un principio consiguieron mitigar la crisis, también introdujeron nuevas tensiones al establecer una compleja red de lealtades y rivalidades entre los gobernantes. Con el tiempo, el sistema tetrárquico evolucionó y dio paso a la figura del emperador único, pero las lecciones aprendidas en esa etapa marcaron una transformación en la estructura del poder en el imperio. La centralización del mando y la reorganización de las fronteras, especialmente en regiones propensas a incursiones bárbaras, fueron fundamentales para intentar garantizar la supervivencia de la entidad estatal en un contexto de crisis. Con la evolución del siglo IV, uno de los fenómenos más trascendentales en la historia del Imperio Romano fue la consolidación del cristianismo. La conversión del emperador Constantino I, especialmente tras la victoria en la batalla del Puente Milvio en el 312 después de Cristo, representó un punto de inflexión no solo para la religión, sino también para la cultura y la política de Roma. Constantino impulsó una serie de reformas administrativas y promovió un cambio en la estructura religiosa del imperio, favoreciendo la tolerancia y, posteriormente, el establecimiento del cristianismo como religión oficial. El Edicto de Milán, proclamado en el 313 después de Cristo, garantizó la libertad religiosa y puso fin a las persecuciones que durante siglos habían marcado a los seguidores de la fe cristiana. Con el tiempo, la transformación del panorama religioso se combinó con una renovada identidad cultural, en la que se fusionaron tradiciones helenísticas, romanas y cristianas. La integración del cristianismo implicó grandes cambios en el arte, la arquitectura y la filosofía del imperio. Se construyeron impresionantes basílicas, surgieron nuevos estilos artísticos y se desarrollaron tratados teológicos que competirían con las antiguas tradiciones paganas. Dichos cambios no estuvieron exentos de conflictos, pero también representaron una evolución en el pensamiento y en la organización social que prepararon el terreno para una Europa medieval influenciada profundamente por la herencia romana. A pesar de los esfuerzos por consolidar las reformas y revitalizar el poder central, a medida que avanzaba el siglo IV y entraba el siglo V, el Imperio Romano comenzó a enfrentar desafíos que resultaron insuperables a largo plazo. La presión constante de los pueblos germánicos, las intrincadas luchas internas por el poder y la crisis económica fueron factores que, paulatinamente, minaron la capacidad del imperio para mantener su cohesión. La división formal del imperio en Occidente y Oriente acentuó la fragilidad de una parte del territorio. Mientras el Imperio Romano de Occidente, posteriormente bizantino, lograba mantenerse, el Occidente vivía un declive acelerado. Numerosas invasiones, entre las que destacan las de los visigodos, el saqueo de Roma en el 410 después de Cristo, vándalos, el saqueo de Roma en el 455 después de Cristo y otros grupos bárbaros pusieron a prueba la resistencia del poder romano. La inestabilidad interna, la incapacidad para reponer las fortalezas militares y la crisis social marcaron el ocaso de uno de los imperios más poderosos de la historia. Finalmente, en el 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder germánico Odoacro, simbolizando el final de la era clásica y dando paso a un periodo de transformación radical en la estructura política de Europa. A pesar de la caída del poder político en el Occidente, el legado de la antigua Roma ha perdurado a lo largo de los siglos, configurando las bases de la cultura, el derecho, la lengua y las instituciones occidentales. El sistema legal romano, con principios aún vigentes, la organización administrativa, las innovaciones en ingeniería y arquitectura y la difusión de valores como la disciplina y la determinación han dejado una huella indeleble en la historia mundial. La herencia de Roma se refleja no solo en la tradición escrita de pensadores y juristas, sino también en las instituciones políticas modernas. La idea de república, el concepto de ciudadanía universal y la importancia del derecho escrito son elementos esenciales que han influido en la configuración de estados modernos y que sirven de punto de referencia para el pensamiento democrático. La historia de Roma es, en definitiva, un ejemplo de cómo una sociedad,
a pesar de las crisis y de las tensiones internas, puede alcanzar logros monumentales que trascienden el tiempo. La amalgama de poder militar, innovación administrativa y riqueza cultural permitió a los romanos dejar una marca indeleble en la humanidad, convirtiéndose en el modelo de civilización que inspiraría a innumerables culturas futuras. La evolución de Roma va más allá de los hechos militares y políticos. Es una narrativa compleja en la que confluyen leyendas fundacionales, cambios dramáticos en la organización social y un sinfín de episodios que atestiguan la capacidad del ser humano para innovar, adaptarse y superar desafíos. Desde la figura mítica de Rómulo y Remo hasta la consolidación de un imperio que abarcaba 3 continentes, Roma representa una síntesis de esfuerzos, conflictos y esperanzas que se plasmaron en cada piedra de sus monumentos y en cada decisión de sus gobernantes. La transformación de un pequeño asentamiento en una metrópoli de renombre mundial atestigua la vivacidad y la ambición de un pueblo que supo aprovechar sus recursos y adaptarse a las circunstancias. La incorporación de pueblos sometidos, la fusión de culturas y la capacidad para renovar sus instituciones fueron claves para el éxito de Roma. Este proceso, con sus altibajos, muestra que la construcción de una civilización no es un camino lineal, sino una secuencia de momentos de crisis y renovación que, en conjunto, configuran la grandeza de una cultura. Entre los hitos históricos que marcaron el devenir de la antigua Roma, es indispensable mencionar eventos concretos y sus fechas asociadas. La fundación, según la tradición, tuvo lugar en el 753 a.C., mientras que la transición hacia la República se dio en el 509 a.C. El momento de la codificación de las leyes de las 12 tablas se sitúa en el 450 a.C. Las guerras púnicas, con batallas decisivas en el 264-241 a.C., Primera Guerra Púnica, 218-201 a.C., Segunda Guerra Púnica, con batallas de Trebia en el 218 a.C. y Canas en el 216 a.C., y la culminación de la Tercera Guerra en el 146 a.C., son ejemplos de cómo la precisión en las fechas refuerza la importancia de estos periodos. La etapa de la República se vio sacudida por la aparición de figuras como Julio César, cuya carrera militar en las Galias y su papel central en la transformación política culminaron en su asesinato el 15 de marzo del 44 a.C. La batalla de Actium en el 31 a.C. puso fin a las guerras civiles y consolidó el ascenso de Augusto, quien se erigió en el primer emperador en el 27 a.C. Con el advenimiento de la Pax Romana, el imperio alcanzó su cenit bajo gobernantes como Trajano, con la conquista de Dacia en el 106 a.C., y Adriano, quien edifica el muro de Adriano alrededor del 122 a.C. La crisis del siglo III, evidenciada por la rápida sucesión de emperadores y los conflictos en las fronteras, constituyó una etapa de gran dificultad que culminó en la tetrarquía de Diocleciano en el 293 a.C., la conversión de Constantino y la promulgación del Edicto de Milán en el 313 a.C. marcaron el inicio de una transformación cultural y religiosa que definiría el futuro del imperio. Finalmente, la invasión de los visigodos, el saqueo de Roma en el 410 después de Cristo y la deposición de Rómulo Augustulo en el 476 después de Cristo sellaron el destino del Imperio Romano de Occidente. La cultura romana no se limitó únicamente a las conquistas militares y a la política. Fue también un crisol de influencias artísticas, filosóficas y religiosas. La adaptación e integración de las tradiciones griegas y etruscas con las propias costumbres latinas permitió a Roma desarrollar una identidad cultural única que con el tiempo se convirtió en el cimiento de la civilización occidental. En el ámbito social, Roma experimentó una constante transformación. La estructura de la sociedad se dividía en patricios, plebeyos y esclavos, cada uno con roles y responsabilidades bien definidos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, las barreras sociales se fueron diluyendo en algunos aspectos.
especialmente con la incorporación de diversas culturas y pueblos a la ciudadanía romana. Las luchas por los derechos de la plebe y las reformas impulsadas por líderes populares evidenciaron una dinámica interna en la que el cambio social resultaba tan imperativo como la expansión territorial. El aspecto religioso también fue motivo de transformación. El panteón romano, compuesto de dioses como Júpiter, Juno, Minerva y Marte, convivió con religiones de otros pueblos conquistados y con el tiempo fue paulatinamente desplazado por nuevas corrientes de pensamiento, entre las que el cristianismo ocupó un lugar especial. La transición de una religión politeísta a una monoteísta fue un proceso gradual, en el que se produjo una amalgama de creencias y prácticas. Este sincretismo permitió que Roma integre, sinérgicamente, un legado pagano con la nueva fe, facilitando la transición hacia una nueva etapa en la historia religiosa de Europa. La figura del emperador fue sin duda el motor fundamental en la dirección del destino de Roma, y sus decisiones tuvieron repercusiones en múltiples ámbitos. Julio César, Augusto, Nerón y los emperadores de la dinastía Flavia y Antonina no solo fueron líderes militares y políticos, sino también artífices de transformaciones culturales profundas. Mientras Julio César consolidaba su poder mediante conquistas y reformas, Augusto establecía un modelo de gobierno que combinaba tradición y modernidad, cimentando la autoridad imperial. Nerón, por otro lado, encarnó el peligro del poder absoluto, con consecuencias que se reflejaron en periodos de violencia y represión. La labor de emperadores posteriores fue igualmente decisiva en la configuración del imperio. Trajano y Adriano, por ejemplo, dejaron una marca indeleble en la expansión y en la consolidación de las fronteras, mientras que los reformistas del siglo III y IV trataron de estabilizar un imperio en crisis con medidas innovadoras, aunque a menudo controversiales. Estas figuras, con sus virtudes y defectos, simbolizan la complejidad de gobernar un Estado que debía enfrentar tanto las amenazas externas como las tensiones internas de una vasta diversidad cultural. El éxito de Roma en sus múltiples campañas militares se debió en gran medida a la disciplina, organización y adaptabilidad de sus legiones. Desde las primeras batallas en la Italia peninsular hasta las campañas en el Mediterráneo y las fronteras del imperio, la estrategia y la táctica romanas evolucionaron de manera notable. Durante la República, el ejército estaba compuesto en gran parte por ciudadanos soldado, lo que fomentaba una cultura de sacrificio y lealtad a la ciudad. Con el paso del tiempo, el ejército se profesionalizó y se convirtió en una herramienta indispensable para la consolidación y expansión del imperio. Las reformas militares, muchas de ellas implementadas por líderes como Escipión el Africano y más tarde por los emperadores, permitieron a Roma adaptarse a las diversas formas de combate que presentaban sus enemigos. El estudio meticuloso de tácticas, la construcción de infraestructura logística y la capacidad para innovar en el arte de la guerra fueron aspectos decisivos para asegurar victorias que en ocasiones cambiaban el curso de la historia. Además, la arquitectura militar, evidenciada en la construcción de fortalezas, carreteras y puentes, permitió a Roma mantener una presencia dominante en terrenos complejos y hostiles. La expansión de Roma no fue únicamente producto de la fuerza militar, sino también de una astuta política de alianzas y diplomacia. A lo largo de su historia, Roma supo aprovechar las diferencias entre los pueblos conquistados para instaurar pactos, integrar élites locales y transformar antiguos enemigos en aliados. Esta política de asimilación cultural y política fue clave para mantener el control sobre vastos territorios y diversas poblaciones. Por ejemplo, la política de ciudadanía extendida y la integración de las élites locales en la administración romana fueron estrategias que permitieron suavizar las tensiones y fomentar la lealtad hacia la centralidad del poder romano. Al integrar culturas y tradiciones, Roma creó un mosaico de identidades que, a pesar de las diferencias, se vieron cohesionadas por una estructura legal y administrativa uniforme. La expansión territorial de Roma tuvo profundas repercusiones en la estructura socioeconómica de la antigua civilización.
El contacto con otras culturas y la incorporación de nuevos territorios trajeron consigo un flujo de recursos, ideas y productos que dinamizaron la economía. Las rutas terrestres y marítimas se expandieron considerablemente, permitiendo el intercambio de bienes desde granos y vino hasta lujosos productos de Oriente. Este dinamismo económico favoreció la urbanización y el desarrollo de infraestructuras esenciales que a su vez contribuyeron a la difusión de la cultura romana por vastas regiones. La construcción de mercados, templos y teatros rompía las barreras entre lo militar y lo civil y permitía que la influencia de Roma trascendiera en ámbitos tan diversos como el arte, la gastronomía y la moda. La caída del Imperio Romano de Occidente no debe interpretarse únicamente como una derrota militar o un colapso político, sino también como el resultado de factores internos y externos que convergieron en un proceso de transformación irreversible. La decadencia de las instituciones, la presión constante de pueblos migratorios y las tensiones económicas marcaron el final de una era que, pese a sus logros, no pudo resistir la acumulación de contradicciones. Sin embargo, lo que se perdió en el plano político se transformó en una herencia cultural imperecedera. El derecho romano, el arte, la arquitectura y la organización administrativa heredaron de Roma una impronta que se difundió a lo largo de la Edad Media y se cristalizó en las modernas democracias occidentales. La memoria de Roma, con sus victorias y derrotas, continúa siendo un faro para la reflexión sobre la gobernabilidad, la justicia y la fuerza de las instituciones. La caída del Imperio Romano de Occidente, en el 476 d.C., marcó el inicio de una transformación profunda en Europa, pero también el comienzo de un legado que, a lo largo de los siglos, ha servido de base para la identidad cultural y política de naciones enteras. El recuerdo de las conquistas, de las reformas y de la inquebrantable voluntad de superación sigue siendo un pilar fundamental en el estudio de la historia y en la construcción de futuras sociedades. La vasta y compleja historia de la antigua Roma es un testimonio del poder, la ambición y la capacidad de adaptación de una civilización que supo reinventarse ante cada desafío. Desde los míticos orígenes en el 753 a.C. hasta el atardecer de su autoridad en el 476 d.C., Roma ha dejado un legado que trasciende las épocas y que continúa siendo fuente de inspiración y aprendizaje. Los principales emperadores, desde Julio César, cuya ambición y genio militar abrieron el camino, hasta Augusto, que consolidó el imperio y estableció un periodo de paz y prosperidad, pasando por figuras como Nerón, cuyos excesos reflejaron los peligros del poder absoluto, son parte integral del relato que explica no solo el ascenso y la caída de una potencia, sino también la evolución del pensamiento político y la lucha por la estabilidad social. Cada figura encarna valores, virtudes y defectos que hacen de la historia romana una narrativa excepcionalmente humana y compleja. La huella de Roma es visible en la actualidad a través del derecho, la arquitectura y en la concepción de la ciudadanía que han servido de modelo para la formación de las sociedades modernas. La integración de diversas culturas, la capacidad de adaptarse ante crisis y la búsqueda de un orden basado en la justicia y la organización son lecciones que más de 2000 milenios después siguen resonando en el debate contemporáneo sobre la estructura y el futuro de las sociedades. En definitiva, la historia de la antigua Roma es una saga de lucha, transformación y legado que ha configurado la identidad de Occidente. Es una lección de la capacidad del ser humano para crear, destruir y reconstruir, demostrando que incluso las instituciones aparentemente invencibles pueden transformarse y evolucionar a la luz de nuevos desafíos. Quizás lo más admirable de Roma es que, a pesar de su caída política, su espíritu sigue vivo en cada sistema, cada obra de arte y cada idea que ha moldeado el curso de la historia humana.